Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Historias y Cuentos. Y como ya se la saben, estamos dando con Edgar Allan Poe y sus cuentos completos. Así que, antes de proseguir, pues déjenme hacer una mención especial. Moon Potions es una tienda que te vende productos elaborados naturalmente. Esta marca fue creada por Janet, que cuida todo lo que se hace de manera holística y cuidando el medio ambiente. Y como ella creó Moon Potions, pues Moon Potions desea acompañarte en tu día a día a convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario en un ritual placentero donde puedas conectar con tus sentidos mientras se cuida de ti. Ella está convencida que a través de sus productos puede compartir contigo la idea de sensibilizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo desde lo holístico y natural. En Moon Potions creen en el poder de la cosmética natural para nutrir no solo tu piel, sino también tu alma. Cada uno de sus productos están elaborados con ingredientes puros, respetuosos con tu cuerpo y en armonía con la madre tierra. Y desde un enfoque holístico cuidan cada detalle, desde la energía de las plantas hasta la intención con la que crean cada fórmula. Porque el verdadero bienestar comienza con pequeños rituales de amor propio. Así que, si les gusta cuidar su cuerpo, les gusta consumir productos naturales o usar productos que sean respetuosos con el medio ambiente, les recomiendo Moon Potions. Y yo les recomiendo el repelente, que es el que yo he usado, pero tienen mucho más productos que son elaborados naturalmente. Si les llamó la atención y gustan saber más, pueden seguirlo en su Instagram como moon-potions. Y si gustan comprarlos, pues está su tienda de Etsy, que es Moon Potion Magic. Así que si les gusta, pues échenlo un ojo. Después de mencionar, tenemos el nuevo cuento, El corazón del ator. Es verdad, nervioso, pero muy terriblemente nervioso he estado y estoy. ¿Pero por qué debes decir que estoy loco? La enfermedad ha afilado mis sentidos, no lo ha destruido ni opacado. Sobre todo, se ha agudizado mi sentido del oído. Escucho todas las cosas en el cielo y en la tierra. Escucho muchas cosas en el infierno. ¿Cómo, entonces? ¿Puedo estar loco? Escucha. Y observa qué tan sano y qué tan calmadamente te cuento toda mi historia. Es posible decir cómo llegó a mi cerebro esta idea por primera vez, pero una vez concebida, me embrujó día y noche. No tenía objeto, tampoco había pasión. Yo amaba al anciano, nunca había hecho daño, jamás me había insultado, no codiciaba su oro. Creo que era su ojo. Sí, era su ojo. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido, con una fina película encima. Cuando se posaba sobre mí, mi sangre se helaba. Así que, poco a poco, muy gradualmente, me decidí a tomar la vida del anciano y librarme así de su ojo para siempre. Sé que este es el punto. ¿Crees que estoy loco? Pero los locos no saben nada. Deberías haberme visto. Deberías haber visto con qué sabiduría y cautela procedí, con qué previsión, con qué disimulo me dispuse a realizar mi tarea. Nunca fui tan amable con el anciano como la semana antes de que lo asesinara. Y cada noche, cerca de la medianoche, giraba la perilla de su puerta y la abría. ¡Con qué gentileza! Y luego, cuando había hecho una abertura suficiente como para que pasara mi cabeza, cerraba mi linterna. Así, toda cerrada, tan cerrada que ninguna luz brillaría afuera. Luego metí mi cabeza. Oh, te habrás reído de ver con qué astucia la metía. La movía lentamente, muy, pero muy lentamente, para no perturbar el sueño del anciano. Me tomaba cerca de una hora colocar mi cabeza dentro de la apertura, lo suficiente para que pudiera observarlo y estar en su cama. Ah, ¿podría un loco haber sido tan sabio como para hacerlo así? Y luego, con mi cabeza bien adentro en la habitación, corrí la visera de la lámpara cuidadosamente. Oh, con qué cuidado lo hacía, con qué cuidado, pues los goznes chirriaban. La corrí a lo justo para que un único rayo delgado cayera sobre su ojo de buitre, e hice esto durante 7 largas noches, cada vez justo a la medianoche. Pero encontraba siempre cerrado su ojo, por lo que me era imposible darme la tarea. No era el anciano el que me contrariaba, sino su ojo maleo. Y cada mañana, cuando aclaraba el día, iba osadamente hasta su recámara y hablaba valientemente con él, llamándolo por su nombre en un afectuoso tono y preguntando sobre cómo había pasado la noche. Así que ves, tendría que haber sido un anciano bastante sagaz para sospechar que cada noche, justo a las 12, lo observaba mientras dormía. En la octava noche fui todavía más cauteloso que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se movía más rápido que mi mano. Nunca antes de esa noche había sentido la extensión de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo la puerta, poquito a poco, y que él ni siquiera soñaba de mis hazañas secretas o mis pensamientos. Me reí de la idea, quizás me escuchó, pues se movió en su cama como sobresaltado. Ahora pensarás que me arrepentí, pero no. Su cuarto estaba oscuro, del tono de la más espesa oscuridad. Las ventanas estaban cerradas y las persianas bajas, por temor a los ladrones. Por lo que sabía que no podría ver la apertura de la puerta y seguí empujándola, continuamente. Había metido mi cabeza y me disponía a correr la visera de la lámpara cuando mi pulgar resbaló sobre el metal y el anciano se incorporó en su cama como resorte gritando: ¿Quién está ahí?
Me quedé quieto y no dije nada. Durante toda una hora no moví ni un músculo, ni lo escuché tampoco acostarse de nuevo. Estaba sentado en su cama, escuchando justo como yo lo había hecho, noche tras noche, escuchando hasta la muerte, que observaba desde la pared. Luego escuché un ligero quejido y lo entendí como uno de mortal terror. No era un quejido de dolor o de tristeza. ¡Oh, no! Era el sofocado sonido que surgía desde el fondo del alma cuando está sobrecogida de asombro. Yo conocía bien ese sonido. Muchas noches, justo a la medianoche, mientras todo el mundo dormía, lo extraía de mi propio pecho, como si ese fuera un pozo, profundizando con sus terribles ecos los terrores que me distraían. Dije que lo conocía bien. Sabía que el anciano lo estaba sintiendo y lo compadecía, aunque reía en mi corazón. Sabía que había ya sido despierto desde que escuché el primer y pequeño ruido, cuando se había sobresaltado en su cama. Sus temores habían estado creciendo desde entonces dentro de él. Había tratado de persuadirse de que sus temores eran infundados, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo: no es nada, solo el viento en la chimenea. Solo un ratón cruzando el piso. Nada más que un grillo que solo ha cantado una vez. Sí, había estado tratando de consolarse a sí mismo con estas suposiciones, pero había encontrado que todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte, acercándosele, lo había acechado desde las negras sombras que envolvían a la víctima. Y fue la triste influencia en la sombra no percibida la que había causado el sentir, aunque no la había visto ni oído, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de que esperé durante un largo tiempo, muy pacientemente, sin escuchar que se acostara, me decidí a abrir en la linterna una pequeña rendija, así que la abrí. No puedes imaginar qué sigilosamente, hasta que un único y diáfano rayo, como tela de araña, se disparó de la rendija y cayó sobre su ojo de buitre. Estaba abierto de par en par. Notaba como se enfurecía mientras lo miraba. Lo vi con perfecta nitidez. Todo de un opaco azul, con su horrendo velo que lo cubría y que helaba la médula de mis huesos, pero no podía ver otra parte de la cara del anciano o de su persona, pues había dirigido el rayo instintivamente justo sobre el punto maldito. No te había dicho que lo que confundes como locura no es más que la agudeza de los sentidos. Entonces, llegó a mis oídos el rápido, bajo y monótono sonido, como el que es un reloj envuelto en algodón. Conocía bien también ese sonido. Era el latido del corazón del anciano. Este incrementó mi furia, como si el redoble del tambor estimulara el valor del soldado. Pero incluso entonces me controlé y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. Sostenía también inmóvil la lámpara. Probé cuánto podía mantener el rayo sobre el ojo sin que se moviera. Entretanto, el tamborileo infernal del corazón se incrementaba. Cada vez se movía más rápido y más rápido, también más fuerte y más fuerte cada instante que pasaba. El terror del anciano debía de ser extremo. Se volvía más fuerte, más fuerte en cada momento. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes bien? Te he contado que soy nervioso, así me encontraba. Y, entonces, en la madrugada de la noche, entre el terrible silencio de la vieja casa, ese sonido tan extraño me estimulaba hasta un terror incontrolable. Sin embargo, durante otros minutos más, me controlé y permanecí inmóvil. Pero el redoble se volvió más fuerte, más fuerte. Pensé que su corazón estallaría. Y ahora una nueva ansiedad se apoderaba de mí. El sonido fue escuchado por un vecino. Había llegado la hora del anciano. Con un fuerte grito, abrí de golpe la lámpara y salté dentro de la habitación. Solo un grito, solo una vez. En un instante lo arrastré hasta el piso y jalé la pesada cama encima de él. Luego sonreía con alegría al encontrar que mi hazaña estaba hecha. Pero, durante varios minutos, seguí escuchando el sonido amortiguado del latido de su corazón. Esto, sin embargo, no me contrarió. No podría ser escuchado a través de la pared. Finalmente cesó. El anciano estaba muerto. Removí la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba frío, frío y muerto. Posé mi mano sobre su corazón y la sostuve durante muchos minutos. No había pulso, estaba muerto. Su ojo no me molestaría más. Si todavía crees que estoy loco, no lo seguirás pensando cuando te describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche menguaba y yo trabajaba a prisa, pero en silencio. Primero desmembré el cadáver. Le corté la cabeza y los brazos y las piernas. Después desalojé 3 tablas del piso de la recámara y deposité todo entre los maderos. Luego volví a colocar las tablas tan inteligente, tan astutamente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido detectar que había algo malo. No había algo que tuviera que lavar, ninguna mancha de ningún tipo, ninguna marca de sangre en lo absoluto. Había sido demasiado cuidadoso para eso. Una tina la había atrapado toda. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando había terminado con mis labores, eran las 4 de la mañana y estaba más oscuro que la medianoche. Mientras repicaba la campana para indicar la hora, alguien llamó a la puerta de la calle. Bajé a atenderla con corazón despreocupado. Pues, ¿qué tenía que temer? Entraron 3 hombres, que se presentaron, con perfecta amabilidad, como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. La sospecha de juego sucio se había suscitado. Se había enviado información a la oficina de la policía y ellos, los oficiales, habían sido encargados de buscar en las inmediaciones. Sonreí, pues. ¿Qué tenía que temer? Le di la bienvenida a los caballeros. El grito, dije, había sido mío.
proferido en sueños. El anciano mencioné está ausente, descansando en el campo. Guié a mis visitantes por toda la casa. Los insté a que buscaran bien. Finalmente, los guié hasta su recámara. Les mostré sus tesoros, seguros, sin perturbar. En el entusiasmo de mi confianza había traído sillas a la habitación y les pedía que descansaran ahí de sus fatigas, mientras yo, en la loca audacia de mi triunfo perfecto, colocaba mi asiento sobre el mismo punto en el que reposaba, debajo, el cadáver de la víctima. Los oficiales estaban satisfechos, mis modales los habían convencido. Estaba increíblemente en calma. Ellos se sentaron y mientras les contestaba alegremente empezaron a platicar de asuntos más cotidianos. Pero, antes de que pasara mucho tiempo, sentí que empalidecía y me encontré deseoso que se marcharan. Me dolía la cabeza e imaginaba un zumbido en mis oídos. Pero ellos seguían sentados y seguían platicando. El zumbido se hizo más claro, seguía y se volvía más claro. Yo hablaba con mayor libertad para librarme de la sensación, pero el zumbido continuaba y se volvía más nítido hasta que, al final, descubrí que el ruido no se originaba dentro de mis orejas. Sin duda empalidecí, pero hablé con mayor fluidez y con una voz ligeramente más alta. Y sin embargo, el ruido incrementaba su fuerza. ¿Qué pude hacer? Era un ruido monótono, bajo y rápido, parecido al que es un reloj cuando está envuelto en oro. Resollaba para recuperar el aliento, y sin embargo, los oficiales no lo escuchaban. Hablé más deprisa, más vehemente, pero el ruido incrementaba su fuerza continuamente. Me levanté y comencé a discutir sobre trivialidades, en un tono agudo y con violentas gesticulaciones. Pero el ruido seguía incrementando su fuerza. ¿Por qué no se iban? Comencé a dar pasos de aquí para allá con amplias zancadas, como si estuviera estimulado hasta la ira por las observaciones de estos hombres, pero el ruido incrementaba su fuerza. ¡Por Dios! ¿Qué podía hacer? Mi boca espumeaba, yo deliraba. ¡Lo juro! Me columpiaba en la silla en la que había estado sentado y esta rechinaba sobre las tablas, pero el ruido se alzaba sobre todo y continuaba incrementando. Se volvió más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y estos hombres platicaban plácidamente y sonreían. ¿Era posible que no lo escuchara? Dios, Dios Todopoderoso. No, no. Ellos escuchaban. Ellos sospechaban. Ellos sabían. Ellos estaban burlando de mi horror. Todo esto pensaba, todo esto pienso. Pero cualquier cosa es mejor que esta agonía. Cualquier cosa es más tolerable que este escarnio. No podía soportar más estas sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o morir. Y ahora, otra vez, escucha, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Villanos!, exclamé gritando. ¡Detengan su charla! Admito la fechoría. Arranquen las tablas. Aquí, aquí. Es el latido de este horrendo corazón. Bueno, ahora proseguimos con la siguiente cuento. El cuento 1002 de Sherezada. La verdad es más extraña que la ficción. Adagio antiguo. Durante unas investigaciones orientales, pude consultar hace poco el de Sisesmeora Eshashiono, obra que, como el Zohar de Simeón Jochades, apenas se conoce incluso en Europa. Nunca antes fue citada, que yo sepa, por un estadounidense, si aceptamos quizás al autor de la Curiosities of American Literature. Tuve ocasión, como digo, de hojar algunas páginas de esta notabilísima obra. Permanecí no poco asombrado al descubrir que el mundo literario estuvo hasta entonces por completo equivocado respecto al destino de la hija del visir, Sherezada, tal como se escribe en las Mil y una noches, y que él, de Noument, si bien no del todo inexacto hasta donde llega, debe al menos censurarse por no haber ido mucho más lejos. Para la plena información del interesante tópico remito al lector inquisitivo al Eshashiono. Mientras tanto, se me permitirá que elabore un resumen de lo que descubrí allí. Se recordará que, en la versión habitual de esos cuentos, cierto monarca, teniendo razones para estar celoso de su esposa, la reina no solo la condena a muerte, sino que hace una promesa, por su barba y por el profeta, de casarse cada noche con la más bella doncella de sus dominios y de entregarla la mañana siguiente al verdugo. Cumplió la letra de ese voto durante varios años, con una puntualidad y método religioso que le honraba en gran medida como hombre de devotos sentimientos y excelente juicio. Entonces fue interrumpido una tarde, sin duda a la hora de sus oraciones, por la visita de su gran visir, a cuya hija, según parece, se le había ocurrido una idea. El nombre de Sherezada y la idea consistía en redimir al país del despoblador impuesto a sus beldades, o bien perecería en el intento como corresponde a toda heroína que se aprecie. En consecuencia, y aunque no se trata de un año bisiesto, lo quería el sacrificio más meritorio, comisionó a su padre, el gran visir, para que ofrezca su mano al rey. Este la aceptó con avidez. Había intentado tomarla de todos modos y solo aplastaba el asunto día tras día por otro temor al gran visir. Pero, al aceptarla ahora, dio a entender con claridad a las partes interesadas que, gran visir o no, carecía de la más ligera intención de ceder un ápice de su promesa o de sus privilegios.
Por eso, cuando la hermosa Sherezada insistió en casarse con el rey, y así lo hizo, a pesar del excelente consejo de su padre de no cometer barbaridades, fue evidente que tenía sus bellos ojos bien abiertos y que conocía muy bien las circunstancias del caso. Parece, sin embargo, que esta ladina damisela, que debió de leer a Maquiavelo sin dudas, tenía un plan muy ingenioso, in mente. En la noche de boda se les ingenió. Olvidé con qué especioso pretexto para que su hermano ocupara un lecho lo bastante cercano desde la pareja real como para permitir una fácil conversación de cama a cama. Poco antes del canto del gallo tuvo buen cuidado de despertar al bondadoso monarca, su esposo, que no le guardaba menos afecto por el hecho de que tuviera la intención de retorcerle el cuello al día siguiente, quien, gracias a una tranquila conciencia y fácil digestión, dormía profundamente, para que escuchara el interesantísimo relato acerca de una rata y un gato negro, creo, narrado en voz baja a su hermano. Cuando llegó el día, sucedió que esta historia no había terminado aún y que Sherezada, dadas las circunstancias, no podía acabarla en sus instantes, pues era ya hora de que se levantara y fuera a que la estrangulara. Cosa poquísimo más grande de ser ahorcado, aunque una pizca más distinguida. Lamento decir que la curiosidad del rey prevaleció sobre sus sanos principios religiosos y lo indujo por esta vez a posponer el cumplimiento de su promesa hasta la mañana siguiente. Con el propósito y la esperanza de oír por la noche lo ocurrió al final con el gato negro, creo que era negro, y la rata. Llegada la noche, sin embargo, Sherzada no solo dio el retoque final al gato negro y la rata, que era azul, sino que antes de darse cuenta exacta de lo que hacía, se vio envuelta en el intrincado desarrollo de una narración que se refería, si no me equivoco, a un caballo rosado, con alas verdes, que cabalgaba impetuoso por obra de un mecanismo de relojería, al que se le daba cuerda con una llave color índigo. Por esta historia se interesó el rey aún más que por la otra, y como el de apuntara antes de su conclusión, no obstante los esfuerzos de la sultana por finalizar el tiempo para el estrangulamiento, no hubo más remedio que posponer otra vez la ceremonia 24 horas. A la noche siguiente sucedió un accidente similar con igual resultado, y a lo mismo la siguiente y a la otra, hasta que, al fin, el buen monarca, habiendo sido privado inevitablemente de toda oportunidad de cumplir con su promesa durante un periodo no inferior al de 1001 noches, lo olvidó por completo al expirar ese término. Se absolvió a sí mismo de él o bien, lo que es más probable, rompió sin reserva dicho voto, así como la cabeza de su padre confesor. En cualquier caso, Sherezada, que, por ser descendiente directa de Eva, heredó quizás los 7 cestos de conversación que esta última señora, según sabemos, recogió al pie de los árboles del jardín del Edén. Sherezada, repito, triunfó al fin y el impuesto sobre las beldades fue derogado. Ahora bien, esta conclusión, la del relato tal como parece escrito, es sin duda muy adecuada y agradable, pero ¡ay! Como tantas otras cosas, es más agradable que cierta, yo me hallo muy en deuda con el Ashishono por los medios para corregir el error. Le mieux, dice un proverbio francés, es le mieux du bien. Y al mencionar que Sherezada heredó los 7 cestos de Charla, debería haber añadido que los colocó a interés compuesto hasta que los subieron a 77. Mi querida hermana, dijo en las noches 1002 y cito al pie de la letra el lenguaje de Eshashiono en este punto. Mi querida hermana, dijo, ahora que ese pequeño inconveniente acerca del estrangulamiento se ha desvanecido y que ese odioso tributo está felizmente abolido, me siento culpable de una gran indiscreción al no contarte a ti y al rey, quien, lamento decirlo, ronca, cosa que no haría ningún caballero. La verdadera conclusión de la historia de Simbad el marino. Este personaje pasó por muchas otras y más interesantes aventuras que las que relaté. Pero la verdad es que precisamente en la noche de su narración tenía yo sueño y, en consecuencia, quise abreviar la historia. Acto injurioso, confío en que Alá me perdone. Pero aún así no es demasiado tarde para remediar mi gran negligencia y, cuando haya dado al rey un pellizco dos para que se despierte y deje de hacer ese horrible ruido, te contaré de inmediato, y a él, si tal le place, la continuación de esa notabilísima historia. Por lo que he leído en el Esheshono, la hermana de Sherzada no se mostró muy entusiasmada ante aquella perspectiva, pero el califa, tras recibir suficientes pellizcos, dejó roncar y dijo «Hum», y luego «Ha», con lo que la sultana entendió, porque sin dudas estas son palabras árabes, que él era todo oídos y habiendo arreglado estas cosas a su satisfacción, reanudó sin pérdida de tiempo la historia de Simbad el marino. Al fin, ya en la senectud. Estas son las palabras del propio Simbad. Y tras triunfar en mi patria de muchos años de tranquilidad, me sentí una vez más dominado por el deseo de visitar países extranjeros, y un día, sin confiar a nadie de la familia en mi propósito, hice unos cuantos envoltorios con mercaderías que unieran su alto precio a su escaso volumen. Y, contratando a un mozo de cuerda para que las acarrease, bajé con él a la costa para esperar la arribada de alguna nave que me llevara lejos del reino hacia alguna región que no hubiera yo explorado. Después de depositar los bultos en la arena, nos sentamos bajo unos árboles y dirigimos la mirada al océano con la esperanza de divisar un navío. Pero durante varias horas no vimos ninguno. Por último, me pareció oír un singular zumbido o ronroneo, y el porteador, tras escuchar un rato, declaró que él también lo percibía.
Luego su sonido fue creciendo en intensidad de modo que no tuvimos duda de que el objeto que la causaba se acercaba a nosotros. Al fin, en la línea del horizonte, descubrimos un punto negro, que aumentaba con rapidez de tamaño hasta que distinguimos un gigantesco monstruo que nadaba con gran parte de su cuerpo por encima de la superficie del mar. Venía hacia nosotros con inconcebible velocidad, levantando enormes olas de espuma en torno a su pecho e iluminando toda la parte del mar por la que pasaba con una larga línea de fuego que se extendía muy lejos en la distancia. Cuando aquello se nos acercó, lo vimos con toda claridad. Era tan largo como 3 de los árboles más altos, y tan ancho como la gran sala de audiencia de vuestro palacio. ¡Oh! El más sublime y munificente de las califas. Su cuerpo, distinto de los peces corrientes, era sólido como una roca y de un negro azabache por toda la parte que sobresalía del agua, con excepción de una estrecha raya color sangre que la circundaba por completo. El vientre que quedaba bajo la superficie y que solo podía entreverse de vez en cuando, en los momentos en que el monstruo se levantaba y descendía al compás de las olas, estaba cubierto de escamas metálicas, de un color como el de la luna en tiempo neblinoso. El dorso era liso y casi blanco, y de él arrancaba hasta arriba 6 espinas de una altura casi igual a la mitad de la largura de su cuerpo. Aquella horrible criatura no tenía boca visible, pero como para compensar esta deficiencia, estaba provista de 4 ventanas de ojos por lo menos, que sobresalían de sus cuencas como las de la verde libélula y estaban dispuestos alrededor del cuerpo en 2 hileras, una encima de otra, y paralelos a la raya de color sangre, la cual parecía hacer el oficio de una ceja. 2 o 3 de aquellos espantosos ojos eran mucho mayores que los otros y tenían aspecto de ser de oro macizo. Aunque, como ya dije, la bestia se aproximaba a nosotros con la mayor rapidez. Debía de moverse por arte de nigromancia, pues no tenía aletas como un pez, ni pies palmeados como un pato, ni alas como la concha marina que marcha impulsada por el viento como si fuera una nave, ni tampoco se retorcía para avanzar como las anguilas. Su cabeza y su cola se parecían mucho, solo que no lejos de la segunda había 2 pequeños agujeros que servían de fosas nasales. Por ellos, el monstruo expulsaba un denso aliento con prodigiosa violencia y con un sonido agudo y desagradable. Grandísimo fue nuestro terror al contemplar esa cosa tan horrible, pero fue superado por el asombro que nos produjo ver el lomo de aquella bestia un gran número de animales, aproximadamente del tamaño y la forma de los hombres. Se parecían mucho a estos, salvo en que no llevaban ropas, como los hombres, pues estaban provistos, por la naturaleza sin duda, de una fea e incómoda envoltura muy parecida a la tela, pero tan ajustada a la piel que hacía moverse a los pobres diablos con torpeza y les ocasionaba al parecer grandes molestias. En lo alto de la cabeza llevaba una especie de cajas cuadradas que, a primera vista, pensé que eran el orificio de turbantes, pero pronto descubrí que eran muy pesadas y sólidas. Por tanto, deduje que eran artefactos destinados por su gran peso a mantener las cabezas de los animales firmes y sujetos sobre los hombros. Alrededor del cuello, las criaturas llevaban collares negros, sin duda, distintivos de servidumbre, como los que ponemos a los perros, solo que mucho más anchos y rígidos. De manera de que aquellas pobres víctimas no pueden mover la cabeza en ninguna dirección sin mover al mismo tiempo el cuerpo, y de esa forma se veían sentenciados a la perpetua contemplación de sus narices. Visión respingada y achatada en grado portentoso, por no decir espantoso. Cuando el monstruo llegó casi al lugar donde nos encontrábamos, proyectó hacia adelante uno de sus ojos y despidió por él una terrible llamada de fuego, acompañada por una densa nube de humo y un ruido que no puedo comparar con nada sino con el trueno. Al disiparse el humo, vimos a uno de los raros animales hombre, de pie cerca de la cabeza de la gran bestia con una trompeta en la mano, a través de la cual, poniéndosela en la boca, se dirigió a nosotros con sonidos fuertes, ásperos y desagradables, que hubiéramos tomado por palabras de un lenguaje de no haber sido emitidas a través de la nariz. Era evidente que se dirigía a nosotros, pero no sabía yo cómo replicar, no podía comprender en absoluto lo que nos decía. Y en este trance me volví al porteador, quien estaba a punto de desmayarse de miedo, y le pregunté qué especie de monstruo le parecía que podía ser aquel, si tenía idea de sus intenciones y qué clase de criaturas eran las que sí pululaban por su lomo. A esto replicó el porteador del mejor modo que le permitía su temblor, y dijo que ya había oído hablar de una vez de aquella bestia marina, demonio cruel, con entrañas de azufre y sangre de fuego, creado por los genios maléficos para hacer sufrir a la humanidad. Las cosas aquellas sobre su lomo eran bichos, como los que a veces infestan a los perros y a los gatos, solo que un poco mayores y más salvajes. Desempeña su función, aunque mala, Creo que le causaban tortura a la bestia con sus mordeduras y picotazos. y la llevaban hasta el grado de furor requerido para hacer rugir y cometer iniquidades. Así cumplían los vengativos y malévolos designios de los genios perversos. Esta declaración me hizo salir, sin siquiera mirar atrás. Corría a toda velocidad hacia las colinas mientras el mozo corría no menos velozmente, aunque poco más o menos en dirección contraria, de modo que acabó por huir con mis bultos, de lo que no dudo que tuviera excelente cuidado, aunque este es un punto que no puedo determinar, pues no recuerdo haberle vuelto a ver. En cuanto a mí, era tan encarnizadamente perseguido por una multitud de bichos hombres, que habían llegado a tierra en botes, que muy pronto fue apresado tanto de manos y pies y trasladado a la bestia, la cual de inmediato salió nadando hacia el mar.
Me arrepentí amargamente por mi locura de abandonar un cómodo hogar por arriesgar la vida en aventuras con ella. Pero como no servía de nada lamentarse, me adapté lo mejor que pude a mi situación y me esforcé por conseguir la buena voluntad del animal hombre que poseía la trompeta que parecía ejercer autoridad sobre sus compañeros. Tanto éxito tuve en este esfuerzo que, en unos pocos días, la criatura me concedió varias señales de su favor y al fin incluso se tomó la molestia de enseñarme los rudimentos de lo que sería bastante presuntuoso denominar lenguaje. Gracias a esto, pude conversar fácilmente con aquella criatura y logré hacerle comprender el ardiente deseo que tenía de ver el mundo. Washish, Squashish, Squeak, Simbad, Didel, Didel, Grunt, Grumbel, His, Fis, Huis, que me dijo un día después de comer. Pero le pido mil perdones. Había olvidado que vuestra majestad no está familiarizado con el lenguaje de los gallorelinchos. Así se llamaban los animales hombres, porque, según presunto, su lenguaje constituía el eslabón entre el caballo y del rey gallinero. Con su permiso traduciré. Washish, Squashish, quiere decir: soy feliz al ver, mi querido Simbad, que eres un tipo excelente. Ahora estamos teniendo lo que se llama circunnavegación del globo, y como estás tan deseoso de ver el mundo, haré una excepción contigo y te haré un pasaje gratuito en el lomo de la bestia. El Shashishono relata que, cuando la dama Sherazada hubo llegado hasta este punto, el rey se volvió del costado izquierdo del derecho y le dijo: es, en verdad, muy sorprendente, mi querida reina, que hayas omitido hasta hoy estas últimas aventuras de Simbad. Sabes que las considero tan entretenidas como extrañas. Habiéndose expresado del califa de tal modo, según se nos cuenta, la hermosa Sherezada reanudó su historia con las siguientes palabras. Agradecí al animal hombre su bondad, dijo Simbad. Y pronto me encontré casi como en una casa sobre la bestia, que nadaba a una velocidad prodigiosa a lo largo del océano. Aunque la superficie de este en aquella parte del mundo no sea plana en absoluto, sino redonda como una granada. Así que puede decirse que nos pasamos el tiempo viajando cuesta arriba o cuesta abajo. Eso me parece rarísimo, interrumpió el rey. Sin embargo, es completamente cierto, replicó Sherezada. Lo dudo, repuso el rey, pero ten la bondad de proseguir el relato. Así lo haré, dijo la reina. La bestia, continuó contando Simbad, nadaba, como ya he explicado, cuesta arriba y cuesta abajo. Hasta el fin arribamos a una isla de muchos centenares de millas de circunferencia, pero ¿qué? Sin embargo, había sido construida en medio del mar por una colonia de animalillos como las orugas. Dijo el rey. Abandonó la isla, dijo Simbad, pues, como se comprenderá, Sherezada hizo caso omiso de la inoportuna exclamación de su marido. Llegamos a otra, donde los árboles eran de piedra maciza y tan duros que sean añicos las hachas mejor templadas con las que nos esforzábamos en abatirlos. Dijo de nuevo el rey. Pero Sherezada, sin prestarle atención, continuó con las palabras de Simbad. Después de dejar atrás esta última isla, llegamos a un país donde había una caverna que se prolongaba a lo largo de 30 o 40 millas por las entrañas de la tierra y que contenía mayor cantidad de palacios, mucho más grandes y magníficos que los de Damasco y Bagdad juntas. De los techos de esos palacios colgaban millares de gemas, parecidas a diamantes, pero más grandes que los hombres. Y por las calles que pasaban entre torres y pirámides, discurrían vastos ríos negros como el Lébano, rebosantes de peces sin ojos. Dijo el rey. Navegamos luego a una región del mar donde hallamos una elevada montaña por cuyas laderas se derraman torrentes de metal fundido, algunos de los cuales medían 12 millas de ancho por 70 de largo. Mientras que de un abismo en la cumbre salía tan ingente cantidad de cenizas que el sol estaba enteramente oculto en los cielos y el día era más oscuro que la más oscura medianoche. De modo que, cuando nos hallamos incluso a una distancia de 150 millas de la montaña, era imposible ver el objeto más blanco por cercano que lo tuviésemos ante los ojos. Dijo el rey. Después de abandonar esa costa, la bestia continuó su travesía hasta llegar a una tierra donde la naturaleza de las cosas parecía haberse invertido. Pues allí vimos un gran lago, en cuyo fondo, a más de 100 pies de la superficie del agua, florecían en toda su vegetación altos y frondosos robles. ¡Ja! Dijo el rey. Unas 100 millas más adelante fuimos a parar un clima en el que la atmósfera era tan densa que podía sostener hierro o acero del mismo modo que la nuestra lo hace con las plumas. Ya lo creo, dijo el rey. Siguiendo siempre la misma dirección, llegamos luego a la más magnífica región del mundo. A través de ella serpenteaba un espléndido río durante varios miles de millas. Este río era de profundidad insoportable y de una transparencia mayor que la del ámbar. Tenía de 3 a 6 millas de ancho y sus márgenes, que se elevaban perpendicularmente por ambos lados a 1200 pies de altura, estaban coronados por árboles siempre floridos y perfumadas flores perennes, que hacían de todo en el territorio un maravilloso jardín. Pero este lujuriante país se llamaba el Reino de Horror y penetrar en él equivalía a la muerte inevitable. ¡Ajá! Dijo el rey.
Abandonamos este reino con grandes prisas, y, al cabo de unos días, llegamos a otro, donde nos quedamos asombrados al ver millares de monstruosos animales con cuernos semejantes a guadañas sobre su cabeza. Estas horribles bestias excavan en el suelo amplias cavernas en forma de túnel y revisten sus paredes con rocas, dispuestas de tal modo unas sobre otras que se caen instantáneamente a ser pisadas por otros animales, precipitando así a estos a las guaridas de los monstruos, que succionan al momento su sangre y luego la arrojan despreciativos, el cadáver a gran distancia de las cavernas de la muerte. ¡Oh!, dijo el rey. Continuando nuestro viaje, divisamos una comarca abundante en vegetales que no crecen en el suelo, sino en el aire. Había otros que brotaban de la sustancia de otros vegetales, otros que obtenían su sustento de los cuerpos de animales vivos, y había además otros que resplandecían con un fuego intenso, otros que se movían de aquí para allá a placer, y lo que es aún más sorprendente, descubrimos que vivían, respiraban y movían a voluntad sus miembros y tenían, además, la detestable pasión del género humano de esclavizar a otras criaturas y confinarlas en horrendas y solitarias prisiones hasta cumplir las tareas que se les encomendaban. «Bah», dijo el rey. Dejamos esta tierra y pronto llegamos a otra donde las abejas y los pájaros son matemáticos de tal genio y erudición que instruyen a diario en la ciencia de la geometría a los sabios del imperio. El rey del lugar ofreció un premio por la solución de dos dificilísimos problemas y ambos fueron resueltos al instante, uno por las abejas y el otro por los pájaros. Pero el rey mantuvo en secreto las soluciones y solo tras profundísimas investigaciones y trabajos y de escribir infinidad de libros durante una larga serie de años llegaron al fin los matemáticos a las mismas soluciones que habían dado al instante las abejas y los pájaros. Apenas habíamos perdido de vista este imperio cuando nos encontramos junto a otro desde cuyas costas volaban sobre nuestras cabezas una bandada de aves, bandada que tenía 1 milla de ancho por 240 de largo, de modo que, aun cuando volaban a 1 milla por minuto, se requirió 4 largas horas para que los pájaros pasaran por encima de nosotros, de lo cual se deduce que había varios millones de ejemplares. ¡Ilusos!, dijo el rey. Apenas nos libramos de estos pájaros, que nos ocasionaron una molestia. Quedamos aterrorizados ante la aparición de un ave de otra clase e infinitamente más grande incluso que los rochos que he encontrado en mis anteriores viajes. Pues era mayor que la mayor de las cúpulas de vuestro serrallo. ¡Oh, el más munificente de las califas! Esta ave terrible no tenía cabeza visible, sino que estaba enteramente constituida por un vientre, de gordura y redondez prodigiosas, formado por una blanda sustancia, suave, brillante y listada de diversos colores. En sus garras, el monstruo llevaba hacia su nido a los cielos una casita a la que había arrancado del tejado, y en su interior divisamos con claridad seres humanos, que, sin duda, se hallaban en un estado de espantosa desesperación ante el horrible sino que les aguardaba. Gritamos con todas nuestras fuerzas, esperamos asustar al pájaro para que soltara su presa, pero él se limitó a dar un resoplido, como de rabia, y luego dejó caer sobre nuestras cabezas un pesado saco que resultó estar lleno de arena. ¡Bobadas!, dijo el rey. Justo tras esta aventura nos dimos en un continente de baja extensión y prodigiosa solidez, pero que, sin embargo, se apoyaba por entero sobre el lomo de una vaca azul cielo que tendría no menos de 400 cuernos. Eso sí lo creo, dijo el rey, porque he leído algo parecido en un libro. Pasamos de inmediato por debajo de este continente, navegando entre las patas de la vaca. Al cabo de unas horas, nos hallamos en un país de verdad asombroso que, según me informó el animal hombre, era su propia patria, habitada por cosas de su propia especie. Esto elevó muchísimo en mi estima al animal hombre, y, en realidad, comencé a sentirme avergonzado por la despreciativa familiaridad con que le había tratado, pues comprobé que, en general, los animales hombres eran una nación de poderosísimos magos que vivían con gusanos en sus cerebros, los cuales sin duda servían para estimularles, mediante sus dolorosos retorcimientos y culebreos, a realizar los más prodigiosos esfuerzos de imaginación. ¡Tonterías!, dijo el rey. Entre los magos vivían domesticados varios animales de lo más singular. Por ejemplo, un enorme caballo cuyos huesos eran de hierro y cuya sangre era agua hirviente. En lugar de grano le daban piedras negras como alimento habitual y, no obstante, a pesar de esta dieta de indigesta, era tan fuerte y rápido que arrastraba una carga más pesada que el mayor templo de esta ciudad a una velocidad que sobrepasaría a la del vuelo de la mayoría de las aves. ¡Sandeces!, dijo el rey. Vi también entre aquellas personas una gallina sin plumas, pero mayor que un camello. En vez de carne y huesos tenía hierro y ladrillos. Su sangre, como la del caballo, con el que en realidad estaba casi emparedada, era agua hirviendo. Y, al igual que él, no comía otra cosa que madera o piedras negras. Dicha gallina alumbraba con frecuencia un centenar de pollos al día, y después de nacer, estos permanecían durante varias semanas en el estómago de la madre. ¡Necedades!, dijo el rey. Uno de esta nación de poderosos brujos creó un hombre a partir de latón, madera y cuero, y le dotó de tan ingenio que habrá vencido al ajedrez a todos los miembros del género humano, con excepción del gran califa Harún al-Rashid. Otro de estos magos construyó con parecidos materiales una criatura que haría avergonzarse incluso al genio que la hizo, pues tan grandes eran sus facultades de razonar que, en un segundo, realizaba cálculo de tan vasta amplitud que había requerido la labor combinada de 50.000 hombres de carne y hueso durante un año.
Pero un hechicero aún más portentoso hizo algo formidable que no era hombre ni bestia, pero que tenía sesos de plomo entremezclados con una materia negra como la del pez y unos dedos que empleaba con tan increíble rapidez y destreza que no habría tenido dificultad de escribir 20.000 copias del Corán en una hora. Y con tan exquisita precisión que en todas las copias no se hubiera encontrado una variase de otra de la anchura del cabello más fino. Este algo tenía una fuerza prodigiosa, de modo que podía elegir o derrocar un soplo los más formidables imperios, pero ejerció su poder igual para el mal que para el bien. ¡Ridículo!, dijo el rey. Entre este pueblo de nigromantes había uno por cuyas venas corría la sangre de las salamandras, pues no tenía escrúpulos en sentarse para fumar su chibuki dentro de un horno reciente hasta que la comida se hubiera asado totalmente en el suelo. Otro tenía la facultad de convertir los metales comunes en oro sin ni siquiera mirarlos durante la operación. Otro tenía tal delicadeza de tacto que hacía un alambre tan fino que resultaba invisible. Otro tenía la rapidez de percepción que contaba por separado todos los movimientos de un cuerpo elástico mientras éste saltaba hacia adelante y atrás a razón de 900.000 millones de veces por segundo. ¡Absurdo!, dijo el rey. Otro de estos magos, por medio de un fluido que nadie vio jamás, pudo hacer que los cadáveres de sus amigos agitaran los brazos, sacudieran las piernas, lucharan e incluso se levantaran y bailaran a voluntad. Otro tenía cultivada la voz en grado tan amplio que podía hacerse oír de un extremo a otro de la tierra. Otro tenía un brazo tan largo que podía sentarse en Damasco y escribir una carta en Bagdad o, verdaderamente, en cualquier lugar por distante que estuviera. Otro ordenaba el rayo que bajase de los cielos hasta él y el rayo acudía a su llamada y le servía de juguete. Otros tomaban dos sonidos fuertes y de ellos formaban silencio. Otro creaba una densa oscuridad a partir de dos luces brillantes. Otro hacía hielo en un horno ardiente. Otro daba instrucciones al sol para que pintase su retrato y el sol lo hacía. Otro tomaba este astro junto con la luna y los planetas, y tras de pesarlos con escrupulosa exactitud, exploraba sus profundidades y averiguaba la solidez de la sustancia de que estaban hechos. Pero toda la nación posee tan sorprendente habilidad nigromántica que ni siquiera sus niños o sus vulgares perros y gatos tienen dificultad en ver objetos que no existen o que, 20.000 años antes de nacer su propia nación, fueron borrados de la faz de la tierra. ¡Ridículo!, dijo el rey. Las esposas e hijas de estos magos incomparablemente grandes y sabios continuó Sherezada sin alterarse en absoluto por las frecuentes y muy incorrectas interrupciones de su esposo. Son cuanto de cumplido y refinado existe y constituirán lo más interesante y bello, si no fuera por la desdichada fatalidad que les acosta, y de la que ni siquiera el milagroso poder de sus maridos y padres han conseguido remediar hasta ahora. Unas fatalidades se presentan bajo ciertas formas y otras bajo diferentes aspectos, pero aquella a la que me refiero se presenta en forma de excentricidad. ¿De qué?, preguntó el rey. De excentricidad, dijo Sherezada. Uno de los genios malos que está siempre deshecho para cargar el infortunio, metió en la cabeza de esas cumplidas damas la idea de que la cosa que describimos como belleza personal consiste en la protuberación de la región donde la espalda cambia de nombre. La perfección de la belleza, dicen, está en relación directa con el volumen de esta jiba. Dominadas por esta idea a largo tiempo y aprovechando que las almohadillas son baratas en ese país, han llegado a tal extremo que resulta difícil distinguir una mujer de un dromedario. Basta, dijo el rey. No puedo ni siquiera aguantar más. Me has levantado un terrible dolor de cabeza con tus patrañas. El día, además, por lo que veo, comienza a despuntar. ¿Cuánto tiempo llevamos ya casados? Mi conciencia está volviendo a atormentarme. Y luego, ese detalle del dromedario. ¿Me tomas por tonto? Lo mejor que puedes hacer es levantarte e ir a que te estrangulen. Estas palabras, según sé por el Eshashionu, afligieron y asombraron a Sherazada, pero sabiendo que el rey era un hombre de escrupulosa integridad y nada inclinado a faltar a su palabra, se sometió a su sino de buen talante. Sin embargo, sintió gran consuelo. Mientras le apretaba el cuello, pensaba que buena parte de la historia seguía aún sin contar y que estaba bien que el petulante y bruto de su marido se quedara sin conocer muchas e inconcebibles aventuras. Bueno, y ahí termina el episodio número 61 de Historias y Cuentos narrados por Mo. Este episodio sé que quedó algo largo, pero espero les haya gustado. Gracias por quedarse hasta este punto, ya que nos ayudan muchísimo. Y si gustan apoyarnos más, pues con su like, suscripción y compartirlo para que más personas lo puedan escuchar, pues nos ayudaría mucho. Recuerden que nos pueden encontrar en Amazon Music, Spotify, YouTube y YouTube Music como Historias y Cuentos narrados por Moon. Y también está el canal secundario donde subimos gameplays y a veces hay directos, que se llama Jugando Historias con Moon en YouTube y en Twitch como Yuagismo. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que son TikTok e Instagram como East y Cuen Moon 66. Y les recuerdo que también la mención con las páginas y direcciones se van a encontrar en la descripción del video. Así que si tienen alguna duda o quieren ir a checarlo, ahí van a estar los links. Pues de antemano muchas gracias por haber llegado. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.